1033, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. Entre los Estados Generales en mayo y la toma de la Bastilla en julio, la fecha del 20 de junio de 1789 está casi olvidada. Sin embargo, este momento en el que los diputados del Tercer Estado se comprometieron a no separarse hasta que la Constitución del Reino se consolidara es, sin duda, el principal punto de inflexión de la Revolución Francesa. Fechas que hicieron historia. El 20 de junio de 1789, los miembros del Tercer Estado, reunidos en la sala de juego de pelota de Versalles, decidieron juntos, juraron juntos, no separarse hasta que Francia no tuviera una constitución. El juramento del juego de pelota es, sin duda, un momento decisivo, sin precedentes, un hito. 300 hombres reunidos que plasmaron su voluntad en un juramento colectivo. No nos separaremos hasta que no le hayamos dado a Francia su constitución. La historia que les vamos a contar puede que no sea la más reconocida de los días de la Revolución, porque sabemos que en los recuerdos de la nación, cuando se habla de 1789, la fecha del 20 de junio se ve opacada por el 14 de julio. Lo sabemos, sí, pero debemos saber el porqué. ¿Cómo? Debemos saber qué pasó en realidad ese día en Versalles y quiénes son esos hombres que, reunidos por un juramento, impusieron la presencia del pueblo como soberanía nacional. ¿Sabían que ese fue un día revolucionario? En realidad, ¿sabían que era un día revolucionario? Ese día no hicieron más que asumir un compromiso con ellos mismos y con el futuro. Decidieron juntos que el mañana no sería como el ayer. Es decir, el juramento fue un acto performativo. Significa que se dice algo y se transforma el mundo con eso. Una fecha envuelta en un flujo de eventos en la que se intentó restaurar la velocidad y algo denso en un año sin precedentes como 1789. Todo comenzó el 24 de enero con la convocatoria de los Estados Generales por parte del rey de Francia. El país estaba al borde de la bancarrota. Luis XVI reactivó una antigua tradición de la monarquía francesa que había estado latente desde 1614, cuando María de Médici había convocado a los Estados Generales para obtener subsidios. El rey convocó en Versalles a las 3 órdenes que representaban al cuerpo social para presentarles sus reformas fiscales. Estas eran el clero, la nobleza y el tercer estado. En los meses previos a las elecciones, los miembros recogieron los deseos de sus electores y los plasmaron en libros de reclamos. Llegaron de todas las regiones de Francia para llevar al rey la palabra del país. Fue una ceremonia en la que el rey organizó la dirección del acuerdo. Este hábito antiguo, que fue olvidado después de 1614, la convocatoria de los Estados Generales, un hábito antiguo de la monarquía francesa, un hábito de comunicación política, de ceremonias reales, se convirtió en algo más, no saldría según lo planeado. Porque los diputados del Tercer Estado entraron en lo que hoy conocemos como una lucha de reconocimiento. Querían que los reconocieran como la voz colectiva del país. Unas semanas antes de la apertura de los Estados Generales, el conde Sieyès había publicado un folleto que hizo mucho ruido. Se llamaba ¿Qué es el Tercer Estado? Sieyès escribió ¿Qué es el Tercer Estado?
todo. ¿Qué ha representado hasta ahora en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Convertirse en algo. Los miembros del tercer estado representaban al 96% de la población francesa. Sabían que eran muchos, debían tener la mayoría absoluta. Por lo tanto, querían obtener un voto per cápita, es decir, legitimidad a través de la proporcionalidad. Mientras que el clero y la nobleza exigían que la votación se realizara por orden, lo que les aseguraba la mayoría. Además de la igualdad de votos, el tercer estado quería debates conjuntos. Esas reivindicaciones perturbaron el desarrollo de los estados generales que fue previsto por la monarquía. El 17 de junio, los diputados del tercer estado establecen una asamblea nacional. El 19, el clero decide unirse a ellos con 149 votos contra 137. Entonces, el rey suspendió las reuniones. El tiempo se congela. El 20 de junio es una fecha revolucionaria en la política. Nada sería como antes. Y eso es algo que clasifica esta fecha como un día revolucionario. Un día completo, es decir, todo empezó en la mañana y terminó en la noche. Estamos a 4 días del solsticio de verano, a pocos días de una nueva revolución mundial en sentido astronómico. Sin embargo, los diputados cambiarían el tiempo y le darían por fin un sentido político a la palabra revolución, que significaría también el surgimiento de lo irreversible. La mañana del 20 de junio de 1789 llovió en Versalles y una tormenta de verano amenazó. Los diputados fueron al hotel de Menú Plaisirs, donde se reunían los estados generales, y encontraron la puerta cerrada. Se les negó la entrada por decisión del rey. ¿Qué hacer? Había que encontrar un lugar protegido, cualquier lugar. Ese sería la sala del juego de pelota cerca de allí. Sala del juego de pelota, como su nombre lo indica, es una sala de deporte, es un gimnasio, un antiguo gimnasio del siglo XVII. Bien, vamos a ocupar el terreno, vamos a invertir algo de espacio, improvisemos. Es obvio que nada está listo para una deliberación. Hay 2 barriles, pondremos una tabla sobre ellos, discuten, deliberan. Nada común en realidad, no quise decir deliberación, de hecho, solo se discute hasta que alguien tiene la idea de hacer un juramento. Y fue Bailly, el presidente de la recién formada Asamblea Nacional, quien pronunció el juramento. Todos se incorporan. Ese fue el juramento del juego de pelota. Juramos nunca disolver la Asamblea Nacional y reunirnos cuando las circunstancias lo requieran, hasta que se establezca y consolide la Constitución del Reino sobre unas bases sólidas. Jurar solemnemente, jurar juntos. Eso es lo que significa una conspiración. Ese día los miembros llevaron a cabo un golpe de fuerza simbólico contra la monarquía. A partir de ese momento todo comienza. Conjurando la ausencia del rey, los diputados dan fuerza a la soberanía colectiva, es decir, a la nación. De inmediato, y es muy interesante, de inmediato tienen la idea, la intuición. Tal vez tenían que mantener ese momento, hacer un seguimiento de él con un texto firmado. Se decidió transcribir el juramento. Había 2 secretarias ahí para garantizar la precisión del debate. Como resultado, hay 2 copias del mismo documento, 2 originales, uno guardado en el Archivo Nacional y el otro en la Asamblea Nacional. ¿Por qué se duplicó este acto fundacional? Porque no se trataba de un documento, sino del primer paso de lo que estaba por convertirse en el acta de la Asamblea, el antepasado de nuestro diario oficial, donde se puede leer la crónica de una lucha política contra el absolutismo. Todos los miembros colocaron sus nombres en ambos documentos. Sus iniciales actuaban como contrapeso a la firma soberana del rey. Lo que vemos hoy en el documento del juramento del juego de pelota es la matriz de la petición contemporánea como expresión de una voluntad colectiva. Había, de hecho, una verdadera revolución legal que materializó y transcribió para el futuro el fin del antiguo régimen.
Armand Gaston Camus, secretario de la sesión, sería el fundador de los Archivos Nacionales 2 meses después. Hay que imaginar esos hombres haciendo una fila durante todo el día para firmar uno después del otro. Estaban lejos de sus casas. Algunos se sentían solos, otros estaban inquietos. El historiador Timothy Taquet estudió los antecedentes psicológicos de estos miembros a partir de sus cartas, de sus diarios. Comprendió cómo las historias singulares forman una voluntad colectiva y cómo en el fondo te conviertes en un revolucionario. Estaba el joven Félix Faucon, diputado de Poitiers, que después del juramento se fue a casa y escribió en su diario: todos estamos arruinados. Pensó que quizás todos iban a ser enviados a la Bastilla o incluso a Bicêtre, el hospital psiquiátrico de París. Había una dinámica de grupo, la dinámica de grupo que también podría llamarse terapia de grupo. Estaban juntos, hablaban, tenían la sensación de que eran guiados por el destino. Creo que no cabe duda de que al principio de los estados generales, todos o casi todos los miembros del tercer estado eran realistas. Sentían un gran afecto por Luis XVI, soñaban con poder trabajar con él, que el buen rey, que era el padre de la patria y utilizaba mucho este lenguaje paternalista, sería su guía, pero también su colaborador. Trabajarían juntos, tendrían los mismos objetivos. Sí, al final del juramento del juego de pelota, mucha gente gritó ¡Viva el rey! Y la multitud los apoyó. Sí, seguían esperando, seguían soñando. Cuando se es historiador, se quiere categorizar. Están los realistas y están los revolucionarios. Esos son revolucionarios, pero no eres revolucionario cuando participas en un día revolucionario. Es el día el que te hace revolucionario. Estos hombres, más bien jóvenes, dueños, abogados, oficiales, estaban a punto de una lucha libre con la monarquía. El 23 de junio, el emisario del rey ordenó a los diputados de la Asamblea Nacional que se dispersaran. Mirabeau dijo entonces su famoso grito: «Estamos aquí por voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». En el verano de 1789, y mientras el pueblo se levantaba en toda Francia, los mismos miembros que habían tomado el juramento del juego de pelota iniciaron las primeras reformas del país. En la noche del 4 de agosto pusieron fin al sistema feudal votando por abolir los privilegios. Y el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es como si al final, durante todo el verano de 1789, dos periodos políticos se cruzaron y colisionaron. Llegó el momento de la Asamblea Constituyente, que era la temporalidad, vamos a decir ya parlamentaria, gente que se reunía para hablar y otros que solo actuaban. Los que actuaban afuera y se impacientaban eran el pueblo, por supuesto. Sucedían cosas en Versalles y sucedían cosas en París, y había momentos en los que era obvio que se cruzarían. Y uno de esos momentos fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Conocemos la película de los eventos, es parte de nuestra cultura visual. Se formó una milicia cívica en París. El 14 de julio decidieron confiscar las armas y la pólvora de la Bastilla. Launay, el gobernador de la fortaleza, hizo disparar a la multitud. La Bastilla estaba bajo asedio. Launay y el representante del rey en París fueron ejecutados. De inmediato, comenzaron los disturbios en la capital y los rumores de conspiraciones e invasiones extranjeras causaron el gran miedo en el campo. La ira de los campesinos se desató contra las residencias feudales que fueron quemadas y destruidas ese año. En París había hambre. El 5 de octubre, cerca de 7.000 mujeres marcharon en Versalles para exigir pan a los que apodaron el panadero, la panadera y el pequeño pastelero.
El rey se vio obligado a instalarse en París con su familia. La Asamblea Constituyente también se trasladó a París para instalarse en las Tullerías. Versalles ya no era el teatro de la Revolución. Pero, ¿qué pasaba en la sala del juego de pelota? Por supuesto, no se practicaban deportes. La Asamblea Constituyente la convirtió en un lugar patrimonial. Uno se maravilla de la simplicidad de la habitación, exactamente lo contrario del esplendor del cercano Palacio Real. El poeta Chenier celebra una humilde morada que es también la cuna de las leyes, y Michelet la compararía más tarde con el establo de Belén, el pesebre donde se inventó la religión de los nuevos tiempos. Exactamente un año después del 20 de junio de 1789, la Sociedad de Amigos del Juramento del Juego de Pelota decidió colocar una placa en memoria del evento. Básicamente, esta fecha es contemporánea con su conmemoración. No solo se hizo algo, lo plasmamos de inmediato en nuestras memorias. Faltaba una imagen, faltaba un ícono. Y en ese momento, el 28 de octubre de 1790, se mencionó por primera vez la necesidad de crear una imagen de ese lugar. Y por petición de la sociedad, del juramento del juego de pelota, se pidió al pintor David que pintara la escena. David ya era muy famoso, era un revolucionario y un artista ambicioso. Comenzó presentando un grabado en el Salón de Pintura y Escultura en 1791 para lanzar una suscripción pública. Por lo tanto, pidieron a los franceses que financiaran un cuadro que todavía no existía. La suscripción fue un fracaso, pero el pedido se mantuvo y David continuó. Para hacer un hito, la imagen debía ser monumental. Debía plasmar el aliento de la tormenta, el miedo, la audacia. Las personas iban a la sala del juego de pelota a asistir a un juego entre representantes de la nación y el rey estaba ausente. Entonces, los miembros solo ocupaban una parte del lugar. Es como si David nos estuviera dando a nosotros que miramos la pintura el reto de estar presentes también en lugar del rey, enfrente al otro lado del lugar, listos al mismo tiempo para tomar el juramento y entrar en el juego. Es probable que David tuviera en mente el juramento de los Horacios, que ya había pintado 5 años antes, y representaría el juramento del juego de pelota de una forma triangular. Nos complace ver hoy, en estos organismos, la prefiguración de la marquesina de la futura Asamblea Nacional. Fue una reunión de individuos lo que se construyó aquí. Todo el mundo se reconoce por su cuerpo y por sus gestos. Desde el momento en que se hizo el pedido oficial a David, fue una especie de carrera contra el tiempo, porque los constituyentes se estaban dispersando, porque en realidad se había organizado por constituyentes, pero ya estaban regresando a sus provincias, así que David fue detrás de ellos, les pidió un retrato o tiempo para él dibujarlos, así que David pintó el momento en el que sus deseos se dispersaron. La Asamblea Constituyente se disolvió después de dar su primera constitución a Francia en septiembre de 1791. Sus miembros se dividieron cada vez más y más en el ámbito político y David no pudo completar su obra. Esta pintura que era necesaria en 1790 se volvió embarazosa en 1792 para los revolucionarios y para el propio David, que prefirió pintar al rey en compañía de su hijo. La hermosa unanimidad del juramento duró poco. La pintura parece haber consumido a sus personajes. Es cierto que vemos a Robespierre, lo reconocemos porque sabemos que es él, pero no es él en realidad el gran protagonista del juramento del juego de pelota. Bailly, Mirabeau, pero también Barnave, Tronchet, Bergasse y muchos otros eran entonces más famosos que él. Pero a ninguno se les quería ver en pinturas en 1792. Nadie quería verlos porque se habían equivocado. Los desgarramientos de la revolución desbordaron el impulso colectivo del juramento. Otros asumirían la tarea de representar el juramento del juego de pelota. Celebrarían el momento, pero con cuidado de no hacer demasiado identificables a los actores del 20 de junio del 89.
El 20 de junio regresa, y cada 20 de junio celebraremos el aniversario de 1789. Pero a veces ocurre lo imprevisible. La noche del 20 al 21 de junio de 1791, el rey y su familia intentaron abandonar el reino. Su huida fue interrumpida en Varennes. El rey regresó a París bajo el sello de una doble traición. Renunció tanto al juramento de respetar la Constitución como el juramento que hizo en el momento de su coronación. Luis XVI provocó la separación definitiva entre el sistema del rey y el sistema de la nación. Y luego está el tercer aniversario del 20 de junio, el de 1792, en el que un ritual vuelve a fallar. Al principio, los girondinos querían conmemorar el juramento del juego de pelota, pero el pueblo invadió el Palacio Real de las Tullerías. El rey sufrió durante 2 horas el desfile de la multitud, accedió a llevar el gorro frigio y bebió a la salud de la nación. Su corazón no latía más rápido de lo normal, pero el sistema del rey estaba implicado de forma directa. Ese 20 de junio de 1792 se hizo una rotunda demostración del poder colectivo del pueblo. Entonces todo se aceleró. El 10 de agosto de 1792, el rey fue arrestado por complicidad con potencias extranjeras en guerra con Francia. Y el 21 de septiembre de 1792, los miembros de la Convención se reúnen por primera vez y reconocen de forma unánime que la realeza en Francia debía abolirse. Al día siguiente comienza el primer año de la República. A medida que el país fue sufriendo conmociones políticas a lo largo del siglo XIX, la sala del juramento del juego de pelota vivió etapas diferentes. Fue en 1875 con la Tercera República, cuando comenzó el desarrollo de lo que durante mucho tiempo sería el único museo de la historia de la Revolución Francesa. El lugar se vuelve entonces, en todos los sentidos, similar al que podemos ver hoy en día. Contiene todas las etapas de esta historia conmemorativa. Se conserva el espacio vacío en el centro de la sala. Un monumento en forma de templo clásico alberga la placa conmemorativa original. Es en la sala del juego de pelota que encontramos hoy la versión acabada de la pintura de David, completada por el pintor Louis Olivier Masson en 1883. Todo el mundo piensa en el próximo centenario de 1789, pero lo que tenemos que celebrar son las frágiles raíces de la República. Abandonada por David, la pintura que los revolucionarios querían colocar en 1791 detrás del presidente de la Asamblea Nacional no pudo colocarse ahí. Por otra parte, podemos ver en la Asamblea Nacional la extensión visual del juramento del juego de pelota. Un alto relieve representa el día 23 de junio, cuando Mirabeau, actor del juramento tomado 3 días antes, bloquea al emisario del rey. Esta es la primera imagen que los diputados franceses ven al entrar hoy en día al Palacio Bourbon. Bien, podemos seguir hablando del 20 de junio, del 20 de junio de 1789, pero no podemos olvidar por completo que en la memoria nacional, en la memoria histórica colectiva, esta fecha se vio opacada por otra, el 14 de julio de 1789, un evento fundacional. Fue en 1880 que la República designó al 14 de julio como fiesta nacional en conmemoración a la toma de la Bastilla en 1789 y la fiesta de la Federación que un año después, el 14 de julio de 1790, trató de evitar la violencia. ¿Por qué? Porque lo que faltó el 20 de junio fue el pueblo. Lo que faltó el 20 de junio fue precisamente la idea de soberanía popular. La Asamblea Nacional consideraba esta fecha como la fecha de fundación de su orden político. Sí, por supuesto. Pero la nación necesitaba una emoción colectiva más violenta, más paroxística. Y es el 14 de julio el que la proporcionó. Fue entonces en París, en 1789, cuando la revolución se levantó de una gran forma. De ahora en adelante, y para gran parte del mundo, la esperanza revolucionaria llevaría el nombre de la Revolución Francesa. Sin embargo, había comenzado en otros lugares, en particular en los nuevos Estados Unidos de América. George Washington acababa de ser elegido primer presidente de la Unión. En Brasil, desde el 21 de abril, un levantamiento popular reclamaba la independencia del país, mientras que 7 días después, el 28 de abril, estalló en el Océano Pacífico el motín del Bounty.
Un barco de la Marina Real con 3 mástiles. ¿Es contagioso el aire de la libertad? También en Polonia se pedían reformas, y en Estambul, el nuevo sultán Selim III, el monarca ilustrado del Imperio Otomano, despertó las esperanzas de los que aspiraban al Tanzimat, una reforma liberal de la realeza que Luis XVI fracasó en implementar. ¿Qué queda del juramento del juego de pelota, de la energía que lo inspiró, de la promesa que representaba? La Revolución Francesa no ha terminado. Se encuentra en particular aquí en París, en la Plaza de la República, en el bronce de los bajorrelieves que decoran el pedestal de la estatua, testigo de todas las reuniones y las dispersiones. Testigo también de esta nueva moda de la Revolución Francesa, que no es tanto la de una genealogía republicana que hay que celebrar como la de una efervescencia que hay que redescubrir, la exaltación de la emoción colectiva, la alegría de los grandes comienzos donde se establece la política. Si nos interesamos en la historia hoy día es por eso. Es porque amplía nuestra experiencia de lo que la gente de una sociedad es capaz de hacer. Bien, es eso. Hubo un momento el 20 de junio, cuando hombres que no eran mejores que otros, que no eran más valientes que los que no estaban allí ese día y que rugían desde las ventanas, se dejaron llevar por una voluntad colectiva mucho más grande que ellos e hicieron juntos algo de lo que no sabían que eran capaces.